Continuamos en Río de Janeiro, nos volvimos a acercar al centro para continuar explorando esta ciudad, así que hoy tenemos un nuevo plan. Sí, hoy vamos a visitar el Museo del Mañana, Museo da Mañana, que es un museo de ciencias un poquito diferente, con muchas cosas interactivas, que además hoy es martes y tiene entrada gratuita los martes, anoten. Importante, así que vamos para ahí. Miren la cola que hay. Con lo de que es gratis hoy, se acerca todo el mundo, me parece, nos copiaron el plan. Y aparte porque está el día nublado y que mejor que aprovechar un día nublado para ir a museos. Claramente, está de museo el día. Sí, está de museo. Así que nada, vamos a volver para atrás y vamos a ponernos en la cola. Ahora les mostramos cuánta gente hay porque, bueno, hay bastante, ¿eh? El Museo del Mañana, inaugurado en 2015, formó parte del proyecto Porto Maravilla, para la recalificación de la antigua zona portuaria promovido por la prefectura de la ciudad. La sorprendente y futurística construcción, con sus formas curvas y blancas, son claramente un diseño del arquitecto Santiago Calatrava, tratándose de su primera gran obra en Latinoamérica. Bueno, ya entramos, nos dieron esta tarjetita y registramos la tarjeta para que nos vaya grabando cada uno de los puntos que visitamos. Se llama Museo de Mañana, por cierto, que leí en internet, Naye, no sé si sabías, porque vivimos en un mundo de constante cambio en consecuencia de nuestras acciones del ser humano, que es capaz de manipular a nivel microscópico y a nivel continental, que interfiere en la atmósfera, interfiere en el clima, interfiere en todo. Entonces, que como estamos en continuo cambio, es el Museo del Mañana. ¿Qué mañana tendremos conforme a nuestras acciones? El edificio de 15.000 metros cuadrados divide su exposición en distintas secciones: Cosmos, Tierra, Antropoceno, Mañanas y Ahora. La idea es poder hacer un recorrido temporal por la historia del universo y en especial de nuestra Tierra desde su formación, pasando luego por la aparición del hombre y su impacto sobre ella, a través de sus instalaciones interactivas y audiovisuales. El museo parte de la idea de que en las próximas 5 décadas se producirán más cambios en la Tierra que en los últimos 10.000 años. Analiza los avances de la tecnología, el crecimiento de la población mundial y el cambio climático y nos permite imaginar cuáles serían los posibles futuros para la humanidad en los próximos 50 años, en función de las decisiones que tomemos hoy.
Soy una marciana melancólica. De nada. ¿Qué tipo de humanos, Cientista confuso soy. Vos é capaz de asimilar grande quantidade de informação, mas mesmo saber o que faz como... A ver, el museo está muy bien, tiene un montón de información, pero hay mucha gente. O sea, si de verdad te interesa venir a este tipo de museos, yo vendría un día pagando. Porque aquí es que hay demasiada gente, no te puedes acercar a ninguna pantalla. Claro. No. Sí, ya sin pensar en fotos ni nada, ¿eh? Vos te querías acercar a leer algo y había alguien delante, sobre todo por los laterales. Después en las exposiciones del medio, que eran más interactivas, que había cosas distintas, no era solamente leer un mostrador, ahí sí que bueno, lo pasamos mucho mejor. Pero hay bastante gente y como dice Ange, capaz que fuera del día gratis son solamente 6 reales por ahí, creo. Lo miraremos, me parece que eran 6 reales. ¿Cuánto? 30 reales. Bueno, 30 reales. Al salir del museo, aprovechamos para recorrer algunas de las calles del centro y nos acercamos hasta el monasterio de São Bento, uno de los principales monumentos de arte colonial de la ciudad y del país. Bueno, ya que estábamos por la zona cerca del museo, nos acercamos hasta el monasterio de San Benito, acá localizado en el Morro de San Benito, aquí a lo alto. Muy cerquita del museo. Hay que subir como una cuestita, hay como una entrada y allí arriba está el monasterio, pero nada, muy light. Sí. Este monasterio fue fundado por monjes benedictinos que llegaron a la bahía en 1590 y unos nobles de esta zona les donaron los terrenos para que construyeran su iglesia. Pero hasta 1633 no se empezó a construir. Aún tardó. Estaban recaudando fondos, creo que tenían como terrenos de explotación de caña de azúcar y con eso pudieron ir recaudando el dinero para alzar la construcción. Muy bien, muy bonito, está aquí a lo alto. Creemos que es uno que ya vimos en lo alto, pero desde abajo, el otro día caminando cerca del mercado de la calle Uruguayana. Así que vamos a explorarlo alrededor a ver si es el mismo y confirmarlo. Bueno, ¿entramos o te vas a estudiar la Wikipedia? Continuamos acá por la zona, como ven
incluso dentro de esta zona hay un montón por ver, es que Río es enorme, no es solo Copacabana y el Cristo y así. Así que continuamos acá unos metros después del museo, vamos a ver el mural más grande del mundo, al menos hasta el 2016, ¿verdad? 2016 tuvo el récord Guinness del mural más grande del mundo. Tiene 3.000 metros cuadrados, 15 metros de altura, 170 de largo. Sí. Tardaron como 3 meses en hacerlo, pero no sabemos si sigue vigente. Lo que sí sabemos es que el mural a lápiz más grande del mundo está en Posadas. Os dejamos por aquí abajo nuestro vídeo de nuestro paso por allí. Sí, que también lo visitamos. Vamos a ver a ver qué tal. Y no lo dijimos, se llama el mural de las etnias. La obra de Eduardo Cobra, que es de 2016. ¿Qué pasó en Río en 2016? Las Olimpiadas. Entonces lo que quería hacer era retratar un mensaje de paz y de unión entre los pueblos utilizando los anillos olímpicos. Y entonces representa, cada persona retratada representa a una de las tribus nativas de cada continente. Tribus nativas existentes de los 5 continentes, que son los Juli de Oceanía, Mursi de África, Kajin de Asia, Supi de Europa y Tapajós de América. El principal mensaje del mural es representar la paz y la unión de los 5 continentes con esta representación de las tribus nativas de cada lugar. La verdad que esta zona toda portuaria está toda remodeladita, bien cuidada. No sé si la renovaron ya para las Olimpiadas y seguramente Mundial y todo eso, pero está linda para un paseíto. Sí. Al menos de día, de noche ya no sé, pero de día sí. Sí, se siente segura. Hay mucha policía. Bonita, mucho nueva. Turista también. Está en esta zona portuaria, está este mural de las etnias, está el Museo del Mañana, está el Museo Mar también, que es un museo de arte de Río. Hay varios puntos turísticos así para visitar y se accede fácilmente desde el metro. Nosotros bajamos en Uruguayana y es un paseíto hasta aquí, pero también el VLT, que es como el LUAS, que es el tranvía. Tranvía. Es un tranvía. También llega hasta aquí. Bueno, creo que lo vamos a dejar por hoy. Nos vamos a retirar a casita. Sí, son las 5 de la tarde, ya está anocheciendo. Y increíblemente a las 5 de la tarde, porque es invierno. Así que ya vamos a ir hacia casita, que estamos cansados, la verdad. Y antes de que empiece a llover, porque se está nublando y tiene pinta que va a caer una tormenta guapa. Sí, está el día de sofá, a ver si vemos una peli o algo. Sí, con palomitas. Bueno, estamos listos para irnos de Río. Está lloviendo, pero esperemos que allí haga un poquito más de calor para poder ir a la playa. Preparando la Duki para la ruta. Quitando todas las hojas. Va a llover igual, pero con que le saquemos un poquito lo pegado. Cuando vinimos a Río, las marcas de ruta de caca de paloma y todo eso. Mosquitos. Mosquitos, muertos, quedó todo ahí, así que un poquito. Aquí estuvimos todos estos días, bajo los árboles. Hay monitos. Sí, por ahí hay unos. Este sitio lo encontramos en Ayoverlander, es de un señor que tiene una quinta. Con varias casitas, se alquila habitaciones también por Booking y tiene también un espacio para estacionar motorhomes y te da electricidad, agua, servicios básicos, que es como ir a un aparcamiento en realidad, pero al menos tiene servicios. Entonces decidimos venir para aquí
porque necesitábamos buen wifi y así trabajábamos un poquito a la vez que visitábamos Río, porque la opción de ir a Río sin pagar aparcamiento no nos gustaba mucho. Creo que iba a ser un poquito complicado encontrar una buena zona, aunque dicen que el barrio de Urca, que está bien, pero bueno, nosotros íbamos a pagar aparcamiento de todas formas, así que decidimos pagar un poquito más y venir aquí y tener servicios, y los días que visitábamos Río nos íbamos tranquilos dejando aquí la furgo, y los que no podíamos tener un espacio para trabajar, con el wifi, con electricidad, así que estuvimos muy cómodos. El salón donde estábamos trabajando, de hecho, súper cómodo, que a veces eso no se cuenta, pero pagas cafés también para subir video cuando la tarjeta SIM no te da para subir el video de YouTube. Esos gastos también se contemplan y al final gastamos muy poco más. Nos ahorramos un montón en eso, en los cafecitos tontos de subir video, nos ahorramos en combustible porque no gastamos, el aparcamiento en Río que dice Anche, un montón de cosas. ¿Que vai o non vai? Vai, queda bastante bien, pero bueno, hay que darle una lavada de verdad. Ahora hay que quitar los calzos. La verdad que la furgo está bien asquerosa, ¿eh? Le hace falta un lavado a conciencia. Un lavadito y listo. Bueno, salimos ya a las rutas. Dejamos atrás Río de Janeiro, nos vamos hacia un nuevo destino que no os voy a decir a dónde vamos. No. A ver si adivináis, estamos yendo al norte, siempre al norte. Podéis dejar en comentarios a ver si adivináis hacia dónde vamos. Es aquí cerquita, otra pista. Sí. Y dejamos atrás Río de Janeiro después de unos cuantos días recorriéndola, que la verdad nos gustó mucho. Nos gustó un montón. Sí. Nos sorprendió porque, vamos a ser sinceros, la imagen que te viene si te digo Río de Janeiro es el Cristo, la playa Copacabana, Sí. o si sos muy futbolero, el Maracaná, como mucho, pero aún así... Pero sin embargo tiene muchos barrios, ¿viste? Por recorrer, tiene Sí. muchas cosas, muchos puntos, playa, no playa, monte, ciudad. Además se ve una ciudad muy cosmopolita, unos edificios enormes en algunas áreas, que se ve que es potente financiera y económicamente, ¿no? Sí, y hay distintos toques según el barrio en el que estés, más hipster, más modernito, Sí. más barrio de ricos, Sí. bueno, hay de todo. Evidentemente también habrá zonas más inseguras o Claro. más pobres, a las que obviamente no fuimos, No. pero así como turista de unos cuantos días, la verdad vale la pena la visita a Río. Sí, sin duda. Y justamente que toca eso de lo de las áreas, hay que tener sentido común, que está muy interesante lo de las favelas, por ejemplo, pero ¿para qué? No, nosotros con sentido común te puedes mover como en cualquier país, nos sentimos igual de seguros que cuando vivíamos en Barcelona o Irlanda o Galicia en casa. Entonces, igual de seguros, ¿verdad? Sí, Con sentido común nada más. Estuvimos por la noche muchas veces. No solo agarramos un par de Ubers, pero nos movimos mucho en metro. En metro. En metro, está buenísimo. el metro nos sorprendió mucho. Sí. Está nuevo, tiene muy buen ambiente, no se ve Sí. nada raro, Bien iluminado. buena seguridad. Sí, así que Nada, muy te puedes bien. mover de noche, te puedes mover Sí. en metro, pues con sentido común te sentís súper seguro. Así Claramente que, no vamos a estar a las 3 de la mañana perdidos por las calles de Buscándotela. saber dónde, no, pero con sentido común, igual que en todas partes, igual que en Buenos Aires, igual que en Barcelona, igual que en todas las ciudades grandes. Hay que Sí. tener sentido común y saber por dónde moverse y por dónde no. Eso es. Tampoco es una panacea esto que hay que meterse en todas partes, no. Claro, no. Se está muy bien y es digno de visitar. Podés Sí. pasar muchos días, no solo
venir al Cristo e irte para la siguiente playa. Puedes estar bastantes días. También sería interesante conocer vuestra opinión, si habéis estado en Río, si habéis tenido algún percance en Río, si notasteis la misma seguridad que nosotros, o a lo mejor es que estamos en una nube y no, Y tuvimos suerte. no vimos nada raro, pero... Nosotros muy contentos. Claro, así que también es interesante conocer otros puntos de vista, por supuesto, de gente que vive allí, que tendrá otro concepto de la realidad distinto a la nuestra, evidentemente. Claro. Bueno, nosotros ya llegamos a nuestro destino, a la siguiente parada, y acabamos ya de bajar a chusmear y se ve muy bonito. Pero eso te lo vamos a enseñar en el siguiente episodio. Eso, no se olviden de dejar un like, un me gusta, suscribirse si no lo están, por favor, que las estadísticas nos ponen que mucha gente que nos está viendo... Un 80% de los que nos veis no estáis suscritos. ¿Por y qué? es gratis. Es gratis, suscríbanse o pasáselo a tu primo o quien sea y ayúdenos a crecer. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.